que ningún ser humano debe de ser desaparecido. Vivimos en un país donde cualquier persona en un rato no está, como ahora también hay desaparición de personas de otros países dentro de nuestro país. No nada más somos los mexicanos quienes desaparecemos. Desafortunadamente pasaron los años y ahora estamos aquí ya no nada más con la situación de desaparición, sino con un tema de narcoestado tremendo. Necesitamos visibilizar que estamos creciendo en violencia, que cada vez nos volvemos más violentos, que estas mujeres son quienes hacen la diferencia. Tienes que romper con todo, como les quitan todo, o sea, como generadoras de vida, te quitan un hijo y es que te quitan todo. Un tema abierto que no se ha resuelto y que es importantísimo seguir mencionando, y que es importantísimo también hablar de nuestra juventud en México, y creo que nos representa muy bien esta causa que está sin resolver. Hay mucha gente que ya dice, ay, qué flojera esto de los 43, pues caminamos actualmente en México entre muertos, ¿no? Y también entre feminicidas, y también entre gente que no está siendo encarcelada, y tenemos cárceles llenas de gente que no tiene nada que hacer ahí. Así es, muchos inocentes. O sea, hay un sistema roto por todos lados, ¿no? Pero yo era quien hacía el activismo, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente que tratando de proteger lo familiar, pues tuve que bajar mi activismo. Un periodo donde pues me tocó disfrutar de la maternidad plácidamente, y de lo cual me siento muy afortunada. Yo me hago llamar artista intermitente porque no estoy realizando trabajo o produciendo más bien constantemente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más aquí en Referentes, este podcast en donde tenemos ahora como invitada a Charo Mares. Ella es activista y la verdad nos da muchísimo gusto tenerla aquí en este lugarcito, en un lugarcito de la Ciudad de México donde va a ser bastantito calor, entonces nos acomodamos por aquí cerquita. ¿Cómo estás, Charo? Muchas gracias, muy bien. Contenta de conocerlos, de que me hayan invitado. Y pues listísima para hablar de todo lo que haya que hablar. Sí, así es. Muy bien, Charo, muchas gracias. Pues la verdad nos interesa mucho saber de ti. Yo viví toda mi vida en un lugar en Pastita, que es muy conocido en la ciudad de Guanajuato, y pues ahí de hecho pasa un río donde estuvo asentado la comunidad otomí, y de que da inicio a todo lo que es nuestro estado, ¿no? De Guanajuato. Sí. Entonces estaba siempre pues rodeada de los cerros y de la vegetación, y eso pues tuvo un impacto muy importante en mi vida desde siempre, ¿no? Es lo que más recuerdas. ¿Cómo son tus recuerdos de niña? ¿Qué es lo que más tienes presente de ese tiempo? De esa zona? Ay, pues vivir mucho tener cerca la escuela, ir por estos callejones tan icónicos de la ciudad, siempre como tener cerca al vecino, y pues como todo muy cercano, ¿no? Y también eso que les menciono de tener cerca a la vegetación sí, que rodea Guanajuato. Y ahorita, bueno, pues si volteamos a ver a Guanajuato, tiene cambios radicales. Tan solo está siendo construidas varios edificios altísimos que tapan la visibilidad que antes tenían los cerros, ¿no? Sí. De hecho, por ahí hay defensa del Cerro de la Bufa también, sí. Porque pues es una problemática que tenemos, yo creo que en todo el país, ¿no? Estar defendiendo ahora la tierra, los territorios y pues la parte poquita que nos queda todavía
de vegetación, ¿no? Sí, así es. Bueno, y entre otras muchas cosas que tiene ahí nuestro querido Guanajuato. Y entonces llegas a Irapuato, pero ya llegas con una formación académica. Sí, ya terminando la universidad, yo estudié en la Universidad de Guanajuato en artes plásticas y bueno, pues ahí estuve un tiempo nada más y después cambiamos de residencia fuera del país, mi familia y yo, y pues duramos... ¿A dónde se fueron? Nos fuimos a Holanda un rato. ¿Y qué hicieron allá? Pues era también una residencia familiar, pero mi pareja tenía una investigación en biotecnología y bueno, pues ahí estuvo, íbamos por poco tiempo y se fue extendiendo esto casi 5 años. Okay. Y pues prácticamente fue un periodo donde pues me tocó disfrutar de la maternidad plácidamente y de lo cual me siento muy afortunada, ¿no? En tiempos tan complejos donde mis congéneres tienen que hacer todo lo posible por a veces tener un espacio para compartir con sus hijos y pues eso yo sí lo tuve, esa parte de la infancia sí lo tuve, sí lo disfruté. Gracias pues a un sistema en ese momento que estaba en ese lugar muy apto pues para poder vivirlo así, ¿no? Sí, así es, poder disfrutar incluso de la familia, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. De la crianza. Y a la par ahí, bueno, pues hice algunas colaboraciones, ahí estuve un poquito en el Instituto Cervantes, que es una academia que difunde a los hispanohablantes, y también habla mucho de la cultura hispanohablante. Ellos lo llaman así, ¿no? Pero sí. Pues sí, hablan de España, pero también hablan de Latinoamérica a través de este instituto. Entonces ahí estuve colaborando en el departamento de difusión cultural. ¿Y qué hacías ahí? Pues básicamente era presentar los programas que ellos tenían a través de Madrid, que es la sede, y yo colaboraba pues en montaje de algunas exposiciones o algunas visitas de algunos artistas que llegaban a presentar cosas ahí, algunos escritores, porque es muy diverso, no nada más se enfoca en las artes plásticas, sino que pues todo lo que es el idioma, ¿no? Sí. Los libros, el lenguaje. Y pues ahí estuve un tiempo trabajando y justo ahí empezó mi interés por el activismo más fuerte. Yo ya había hecho unos trabajos, yo me hago llamar artista intermitente porque no estoy realizando trabajo o produciendo más bien constantemente, sino creo que siempre ha sido como... alternando. Sí, alternando, y también surge de pronto de hacer algunas cosas porque ahí justamente empezó mi trabajo más fuerte de activismo. Entonces, algunas aportaciones que yo tenía desde la imagen o desde lo que se puede llamar arte o diseño, pues yo intervenía o compartía con las personas. ¿Y qué hacías como activista? ¿Cómo incursionaste a esta parte? Bueno, pues ahí en esa época México empezó a hablar más sobre el tema de desaparición. Y ¿qué tiempo era? Era 2011. Okay. 2011. Y ahí, bueno, pues empezamos a hacer y aprovechar lo que se estaba haciendo en el mundo, ¿no? Porque también estaba en ese momento, pues, el movimiento de la primavera árabe, que creo que fue justamente el momento donde se podía o donde se mencionaba la posibilidad de visibilizar las luchas y todo lo que sucedía en el mundo a través de las redes, ¿no? Porque era algo nuevo que podíamos acaparar para poder hacer mención. Entonces yo, estando fuera del país, creí también importante esto y pues buscando, un día me encontré a mis iguales también preocupados mexicanos en este país, buscando pues
visibilizar con urgencia lo que estaba sucediendo en nuestro país en ese entonces, ¿no? Y que recién iniciaba y se empezaba, o más bien empezaba a hacer más ruido, ¿no? Sí, sí, Ahora. justamente, ¿no? Por estas plataformas que antes no teníamos, y no es que los medios no estuvieran pues en el tema, sino que ahora teníamos otras posibilidades, ¿no? Y también otras posibilidades a través del internet, pues de juntarnos, de hablar del tema, De de interactuar. interactuar a distancia, Sí. porque antes era más complejo, ¿no? Era Sí. una llamada, pero Y ¿cómo si es nos que llegaba íbamos, la llamada. cómo nos íbamos a unir, no sé, 50 personas que estábamos aparte en diferentes partes del mundo? Porque yo estaba en ese lugar, pero justamente ahí había mexicanos en Nueva York, en Japón, en Londres, queriendo hacer algo, ¿no? Estábamos afuera, pero nos interesaba mencionar lo que estaba pasando en el país, ¿no? Pero, digamos, físicamente, ¿dónde te encontrabas y qué hacías y por qué tuviste contacto con esta parte del activismo como para comenzar a hacer una labor activista? Bueno, yo creo que desde que estaba ya en la universidad tenía intereses muy particulares y de preocupación, ¿no? Recuerdo muy bien que hice una instalación ya en San Fernando, hay un festival en Guanajuato y que se llama, no es festival, es una convocatoria que convoca justamente a gente que hace arte para mencionar muerte en cartelera. Y yo ya ahí hablé un poco de los migrantes y esos migrantes que se quedan y que nadie sabía. Yo ya había hecho una pieza, digamos, ya tenía un interés personal por hablar de temas sociales y esa preocupación, ¿no? de la gente que pues se tenía por problemas económicos, se tenía que ir al gabacho, así literal como Sí. lo nombramos, y se tenía que ir. Entonces yo ahí empecé, particularmente yo con mi interés, y el tema y mi información siempre con los medios pues, lo que estaba pasando en México, ¿no? No nada más porque me fui, sino ya antes yo tenía intereses, digamos que me interesaba que el país tuviera nuevos pensamientos, otros gobernantes, sí era como que estaba un poco al día, digamos, de cómo estaba siendo manejado el país, por quiénes, ¿no? Sí. Entonces, cuando me voy y veo a distancia las cosas, pues era claro que era más mi interés. Y un día se hizo una convocatoria en la Haya, para denunciar justamente pues las desapariciones y todo lo que estaba en el gobierno de Calderón. Entonces, la visión desde allá, desde Holanda, era esto, que estaba pasando algo muy grave, Sí. incluso hasta para llegar a la Corte Internacional Claro, eso de fue un Justicia. poquito, esta protesta fue un poquito antes de la protesta que sí hicieron para denunciar que era un genocidio lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Porque sí compañeros empezaron a organizarse en México para poder hacer mención de esto en La Haya. Alguien había hecho o declarado una guerra que ni siquiera tenía con qué medios o tener una visión más amplia, ¿no? de lo complejo que es nuestro país y desatar de pronto una situación de guerra. O sea, sí, una situación de guerra en la que ni siquiera se consulta al pueblo y el pueblo ni siquiera, o sea, sí, no. tienes que decir sí, vamos, pero sí, ¿por qué? ¿Para quién? O sea, ¿contra quién? Pero No, no había además el como derecho, claro. creo que más fundamental, estaba siendo omitido, estaba siendo pasándose por cualquier lugar, pero no por la importancia, que ningún ser humano debe de ser desaparecido. Vivimos en un país donde cualquier persona en un rato no está, ¿no? Y eso Sí. no puede ser posible, y eso ya tiene más de una década sucediendo, y no es que no haya sucedido antes, tenemos una historia de situaciones muy fuertes, 68 y otros movimientos, donde ya tenemos como este historial que no debería de existir. O sea, somos un país rico en muchísimas cosas o sea, no hay lógica para que suceda esto, ¿no? Sí, y es increíble que antes sí lo había, pero no era tan exacerbado
porque se manejaban para ciertos niveles y a cierto tipo de personas, y si era macabro, incluso hasta llegar a desaparecerlos en aviones, ¿no? Como sucedió en cierto tiempo, pero ahora era en todo el país y a Sí, cualquier persona. sí, justamente pues fue impactante el movimiento en ese año para visibilizar que del norte a sur teníamos problemas y también tenemos problemas con el tema de migración y cómo ahora también hay desaparición de personas de otros países dentro de nuestro país. No nada más somos los mexicanos quienes desaparecemos. Y también pues es grave, ¿no? En ese entonces pues quienes nos juntábamos a distancia y veíamos el problema, que no eran académicos, eran periodistas, eran personas, amas de casa, no había discriminación en esos grupos, sino que justamente era como juntar ese interés por mencionar lo que estaba pasando afuera. Y era curioso que conforme iba creciendo ese movimiento, sí había como cierto repercusión aquí en México, ¿no? Sí. No totalmente, no que les interesara del todo, pero sí había, y tal fue el caso que llega pues una denuncia a la Corte de la Haya, ¿no? Sí, Si no claro. hubiera habido también grupos que estuvieran trabajando por que el país tuviera una estabilidad social y mencionar esta situación. ¿Y tú trabajaste en eso? Yo trabajé en una página básicamente y con un grupo de mexicanos en Holanda que nos reuníamos y hacíamos minutas y sí nos juntábamos a hablar del tema y las noticias y qué sucedía, y teníamos una preocupación profundísima por cómo se está extendiendo este problema, ¿no? Y que en algún momento desafortunadamente pasaron los años y ahora estamos aquí ya no nada más con la situación de desaparición, sino con un tema de narcoestado tremendo y con feminicidios y con una polarización además, ¿no? en el país. Entonces, sí mencionábamos eso, y eso justamente era lo que no queríamos que sucediera, ¿no? Como unámonos de una vez, hagamos cosas, pero bueno, este país es tan diverso, tan grande, tiene necesidades y situaciones, muchas que se parecen, pero cada lugar creo que tiene sus particulares formas para resolver, ¿no? Sí. Y entonces estás en Holanda y regresas a México y vienes a la Ciudad de México. Y regresamos a la ciudad de Irapuato y pues justamente me encuentro con lo que yo ya había visto a distancia. Que tenías miedo, que lo veías allá, claro. decías, qué miedo. Sí, o sea, justamente llegamos cuando Guanajuato empezó a volverse súper violento. ¿Qué año era más o menos? 2000, pues justamente después yo trabajé allá 2 años con esto del activismo y luego acá llegamos 2012 más o menos. Y pues sí fue una sorpresa y obviamente que yo no pude ejercer ya mi activismo, porque si no hay redes, y más bien las redes que yo en lo personal, porque esto sí lo menciono, mi pareja tenía en ese entonces su trabajo y todo, pero yo era quien hacía el activismo, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente que tratando de proteger lo familiar, pues tuve que bajar mi activismo. O sea, ahí realmente yo no tenía una red, porque las redes que yo encontraba ahí eran partidistas y yo no me consideraba capaz de poder hacer un activismo en medio de un partido, o sea, jamás, ¿no? Sí, entonces, han sido años como de autonomía, pero, o sea, muy autónoma, pero siempre participando en colectivas o tratando de hacer algo que sea muy directo, porque podemos quedarnos mucho en el discurso, pero a mí sí me gusta que el trabajo que se hace tenga un impacto, ¿no? Y he tenido la fortuna pues de ir conociendo a gente que sí trabaja de esa forma. A veces funciona, a veces no,
Muchas veces la gente desestima o minimiza el trabajo que se hace en una colectiva, pero todos trabajamos, todos tenemos una vida personal y además tenemos que reunirnos para compartir lo que sabemos y buscar las formas, ¿no? Sí, unificar, digamos, nuestra voz, ¿no? Claro. ¿Y cómo es que tomas la decisión de salir de Irapuato? ¿Había mucha violencia? ¿Qué pasaba Pues en sí, ese fueron momento? unos años los que vivimos ahí violencia, pero siempre afortunadamente creo que cuando es muy extraño, porque por un lado sí hay esta intimidación, ¿no? Tan entendida, por supuesto, porque pues todos queremos estar bien y a veces se vive pues en una forma de vida de normalizar lo que ya no era normal, se normaliza, ¿no? O sea, y tienes que seguir, claro. Pero en estos casos tan violentos también surgen, en su mayoría, lo siento, pero casi siempre son mujeres que son las que surgen de estos temas, Para ¿no? hacer los cambios, Para hacer los cambios y para reunirse y para buscar organizarse. formas Sí. para hacer un buen vivir, ¿no? Por lo menos entre esas colectivas. Y yo antes de venirme a la Ciudad de México tuve un tiempo en el que sí pude encontrar un colectivo que estaba justamente haciendo una defensa de árboles en este lugar donde ya también no hay, somos ya sociedades donde no hay espacios para la naturaleza o para rescatar nuestro patrimonio cultural y también natural, ¿no? Entonces ahí es donde yo me encuentro este grupo ya de colectiva y ahí, bueno, también mi participación siempre es como un poco desde ideas de cómo visibilizar el tema o lo que están haciendo las colectivas, etcétera. Y luego, bueno, pues por cuestiones personales y familiares es que cambiamos de residencia y ahora pues vivimos aquí en la Ciudad de México. Pero a mí sí me gustaría que nos contaras un poquito qué eran esas cosas no sé, que encontrabas en el camino que detonaron la decisión de cambiar de lugar. Pues sí, creo que una es el pensamiento tan cerrado, a veces yo siento de Guanajuato es un poco como ya hay como un sistema muy establecido en el cual es muy difícil a veces dar apertura a otra forma de pensamiento, ¿no? De cómo se funciona el sistema, en este caso donde yo viví, ¿no? Y creo que eso se replica en muchos lugares, pero la diferencia de otros es que no sé si es también la estructura de la ciudad, o tal vez lo diverso del pensamiento, ¿no? Porque si tú no perteneces de un lado o de otro, entonces no eres tomado no perteneces en cuenta, también, no perteneces. Tu voz no es escuchada, etcétera. Entonces, un poco sí, el tema de la violencia, no te lo voy a negar, a mí me tocaron directamente ver cosas desagradables, desafortunadas, enterarme cada vez estaba más cerca gente se desapareció una persona aquí, ¿no? Cuando en realidad el Bajío era un lugar tranquilo, donde justamente la gente de la Ciudad de México viajaba para pasársela a todo dar y de pronto pues se encuentra con todo ese caos. Entonces ya no hay manera como hace poco hablaba con una persona que tiene poco yendo y viniendo a la ciudad de Irapuato en particular y decía, te resta vida, ¿no? O sea, no, yo ya no puedo salir a caminar. No hay una manera de vivir yendo de mi carro a mi casa y de mi grupo social. Sí. Entonces, te reduce la vida exactamente. Ya no hay, dejas de ir a ciertos lugares también porque no sabes si ese día te va a tocar algo mal. Y es como lo que te decía, normalizamos lo que no está bien. Sí. Pero también entiendo la otra parte de protegerte, ¿no? Y ahora somos sociedades, sobre todo en estas entidades donde vivimos con miedo. Sí, es horrible, como normalizar para acostumbrarte a eso, ¿no? Y como estás acostumbrado, pues es parte de lo cotidiano, pero
en la realidad no es así. Es que no, o sea, la barbarie No debe nunca de va a ser. ser una normalidad, Así ¿verdad? es. Entonces esto ya es como, bueno, ya se pasó, se va subiendo de niveles en la violencia. Somos sociedades muy violentas actualmente. Sí. O sea, ahorita estamos viviendo un genocidio, ¿no? A distancia, tú sentado en tu casa viendo cuántos muertos hubo, niños, ¿no? Sí. Entonces eso no es normal. No, O sea, absolutamente no no. podemos vivir Y en no eso. solamente no es normal, sino es inverosímil, es increíble, es algo, bueno, que no se puede dar crédito, no se puede creer, Claro. ¿no? Entonces, Charo, estás en Irapuato, te vienes a la Ciudad de México ahora sí. ¿Qué es la actividad que empiezas a realizar aquí en la Ciudad de México? Bueno, yo sigo con mis investigaciones artísticas y me interesa mucho el tema del ecofeminismo. Me interesa mucho cómo se gestionan aquí en algunos grupos y colectivos que también sigo desde hace una década o más, los haceres de los colectivos en la Ciudad de México y también en el país, o sea, no nada más aquí. Empecé yo una búsqueda, hice una ruta para seguir los temas también de, de biología, de ecología, y esto me llevó justamente a una exposición que se hizo hace un año en el MAC, en la Universidad acá en CEU. En el Museo Universitario Sí, de la UNAM. en el Museo Universitario de la UNAM. Y dije, esta expo tiene todo lo que yo he estado siguiendo durante este tiempo, que es un poco el arte y el activismo y las colectivas, ¿no? Entonces, era además una exposición, se llama Giro, y donde reúne todas las luchas latinoamericanas. Y eso tenía gráfica, textil, como la manera de representar las luchas y también algunos, pues se reunieron, perdón, algunos de todas estas gentes que gestionaron la exposición. Y justamente ahí pues conozco a Male, que es representante de la colectiva Yatzigual Pedregales, y ella trae consigo toda una historia de defensa a través de su mamá, que también es activista, que es Philly. Y después vamos a ver algo sobre Philly, atentos. Y bueno, esta mujer poderosísima, guerrera, que he tenido la oportunidad de estar muy cercanas a ellas. Y ahí empecé ella, Male, me invita y a abordar los jueves en un plantón que estaban haciendo las mujeres mazatecas por la libertad de sus presos políticos, y ellas ya llevaban en ese entonces año y 8 meses más o menos en plantón. Ellas pertenecen a Oaxaca, los Ochitlán, de donde es Flores Magón. Ese colectivo pertenece a... Son mujeres originarias de los Ochitlán, donde vivió Flores Magón, donde nació Flores Magón. Sí. Y me parecía increíble que estas mujeres tuvieran que estar a pie de calle en un plantón pidiendo la libertad de los presos políticos por sus situaciones en el Ozochitlán, cuando justamente el presidente quiere tanto a Flores Magón y menciona tanto a Flores Magón y a los pueblos originarios, ¿no? Sí. Me parecía terrible. Ya había visto también otros plantones como de los otomís en el centro, también pidiendo que se les diera protección porque en sus pueblos son amenazados, ¿no? Y desplazados y aterrorizados. Entonces, bueno, llego ahí, me entero de toda esta historia de la defensa de las mujeres mazatecas, que son admirables también, o sea, como su organización, su lucha por su territorio,
la alegría con la que defienden y nunca se detienen para defender lo que sea y su organización, o sea, es increíble. Sí. Entonces ahí cada jueves empezamos a abordar. Y cuando yo llego ahí a la colectiva, pues yo no sabía no se me quedaba el hilo ahí insertado, ¿no? A ver, Llegué de vamos a cero. explicarles un poquito. Primero, ¿qué es una colectiva? ¿Y qué hacía esa colectiva? A ver, cuéntanos. Bueno, este grupo de mujeres, una cosa es las mujeres mazatecas, que ellas son originarias de los Ochitlán, y en ese plantón llegaba la colectiva Yatsihuat. Y pues básicamente las colectivas, pues es gente diversa, no tiene que tener edad, género ni ideología. Si tú quieres participar, ahí se conjuntan las ideas para buscar nuevas formas de hacer vivir y de que se logren las causas o se acuerpen las causas, ¿no? Okay. Entonces, o sea que de alguna manera lo que les une son causas. Claro, causas sociales. Causas sociales. Causas sociales muy explícitas o temas sociales o algo que pueda impactar socialmente. Socialmente estamos hablando de muchas personas, no solamente Así de es. grupos. Sí, no. O sea, claro que dentro de esto justamente se gestan acciones para poderse estar en conjunto bien, ¿no? Primero la colectiva y esto, claro que se genera en tu entorno después, ¿no? Sí, cada persona que está ahí seguramente va a impactar después con esto que se está gestando en la colectiva. En lo poco y luego va creciendo y permeando más es. grande, ¿no? Entonces, este acompañamiento que hace Yautzihuat a las mujeres mazatecas, pues ya es una historia que ellas traen de toda la vida, porque dentro de estas mujeres hay una lucha ya permanente de muchos años por los pueblos originarios. Y entonces cuando hay ciertas luchas aquí en la ciudad, ellas acompañan a estos grupos. Yo llego, obviamente, soy nueva en la colectiva, pero he ido aprendiendo demasiado de de mecanismos que han ido realizando a través de los años. No es así como de la noche a la mañana. Ellas tienen como Fili, Male, Lili, Claudia, que ya llevan un ratísimo trabajando en muchas causas, no nada más Pero en eso una. es lo que a mí me impacta, que tienen una causa social, esa colectiva, y sin embargo, al hacer contacto con otras causas sociales, también de otras colectivas o otros colectivos, empiezan a hacer su propia lucha también, o sea, se unen y se mimetizan en esa lucha social de los otros también. Claro, o sea, sí, eso es organización, ¿no? Sí, Justamente. sí. O sea, donde yo estoy, este es mi centro, pero yo te acompaño, porque el interés es el mismo y casi todo tiene el mismo fondo. ¿Qué es? Desplazamiento, aprovecharse del territorio, las transnacionales que llegan a lugares en Oaxaca, ¿no? Todos los temas que tenemos actualmente, que son sobre todo de territorio y defensa de los recursos naturales. Ese es el tema, creo, de fondo, ¿no? Sí. Donde estos grupos tienen que salir de sus lugares de origen para pedir asistencia en la Ciudad de México. O sea, para hacerse visibles. Exacto. Es decir, aquí estamos, necesitamos ayuda. Y entonces hay estas colectivas como Yautzihuat, que no solamente se reúnen a abordar, sino que también acuerpan a estas causas directamente. O sea, no sé, yendo a un meeting, dándoles de comer a las compañeras. Y sí cabe mencionar que en su mayoría, casi siempre quienes están a pie todos los días son las mujeres. Sí. Son las mujeres. Y justamente también la colectiva lo que trata es no de ser solamente feminista, sino que está abierta a todo. Y sí hay compañeros también que participan. ¿Y cuál es la causa o la razón de ser por la que emerge Yautzihuat Pedregales? Ellas tienen una historia de lucha en Avenida Aztecas.
ahí hay un manantial. Y ellos hicieron un plantón por la defensa de este manantial y justamente poéticamente emergen del agua, ¿no? Emergen del agua esta colectiva. Duran 2 años por la defensa de este lugar. ¿Qué querían hacer con ese lugar? Este lugar, pues llegar las inmobiliarias, ¿no? Y pues estuvieron ahí 2 años, hicieron una escuelita, también ahí llegaban otros compañeros de Pedregales. La historia de los Pedregales y de Santo Domingo es interesantísima porque llegaron y hicieron una nueva ciudad ahí prácticamente, es una de las colonias más grandes de la Ciudad de México. Hay gente de todas partes de hecho, México. Ayer me comentaban que era de la ciudad, la colonia, la colonia más poblada de Latinoamérica. La colonia más poblada de Latinoamérica. Sí, ellos llegaron y se asentaron ahí. Estamos hablando de Pedregales. De Pedregales, Santo Domingo. Ellos, digamos que llegaron y agarraron esas tierras y bueno, han hecho una lucha de defensa y se han ayudado unos entre otros para poder tener una vivienda digna. Entonces, han defendido con todo lo que pueden. O sea, ahí hay una organización de muchísimos años y dentro de estas organizadoras está Philly. Sí. Entonces de ahí tiene ella pues sus hijas que también han vivido a través del activismo y de la lucha social toda la vida y ellas son las que ahora están siendo quienes dirigen la colectiva Yatzigual y bueno, ahí empiezan a trabajar también en la defensa del manantial. Duran 2 años esta defensa y cuando están ahí en esta defensa llegan varios colectivos y varios grupos también originarios y hacen como esta inercia para poder defender el agua y es que ellos comprenden muy bien que donde se empieza a hacer pues sí, a tomar los recursos de cada lugar. Eso sucede en todas partes del país y del mundo, ¿no? En la actualidad. Sí. Entonces empiezan a llegar los grupos como apoyo y pues justamente ellos están cuando vienen también los papás de los 43. Llegan ahí a apoyarlos también. A Pedregales. Sí, a Pedregales. Entonces, porque también es como si todos se llamaran y dijeran, aquí estamos haciendo algo. Unámonos para unir nuestra voz. Claro, es que eso es importantísimo, ¿no? Como que no dejarse entre colectivos. Esta es mi causa y ya, no, se acabó. Que sí, es importante hacer el abrazo pues, de las colectivas para poder hacerlo crecer, ¿no? Sí, así es. A otros lugares. Y entonces sucede esto y sale una iniciativa ahí en el plantón que tienen ahí y tienen visitas de muchísimas personas, tienen apoyos de gente de catedráticos y también licenciados de ahí de la UNAM, quienes también les ayudan a trabajar todo esto de una manera legal, ¿no? Y legítima. Entonces, pues el monstruo es muy grande. Bastante. Muy, muy grande, pero en lo que ellos están ahí resistiendo, llega la iniciativa de bordar a los 43 y es así como salen unos bordados de ahí, representando a todos los jóvenes de Ayotzinapa. A todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Y vamos a poner las imágenes de estos bordados y de todos y cada uno. La verdad es impresionante porque cada uno tiene la foto de cada uno de esos alumnos de la escuela Isidro Burgos. Y es impresionante porque, cuéntame esa parte, por favor, porque cada uno de esos bordados tiene algo especial. Bueno, a mí me gustaría nombrar que cada persona que eligió bordar a cada compañero estudiante, con su carita con su cara hicieron una intervención de fotograbado
ahí un poco de fotograbado con bordado. Yo no conozco quién hizo la iniciativa de esto, pero todas tienen la cara de cada uno de los 43 estudiantes y me parece y qué más. También estaba la carita del estudiante que todavía sigue en coma, que también no mencionamos. Sí, es cierto. Pero creo que la familia ya no quiso que estuviera en este compendio de bordados. ¿Y por qué? Yo creo que porque él está vivo, ¿no? Y saben dónde Quieren está, que no porque se ponga no sabemos. Ahí entre los 43, porque él es... Y bueno, cada persona que eligió bordar, y cabe destacar que no solo bordaron mujeres, sino también compañeros de ahí del plantón. Hay unos bordados increíbles que ellos deciden qué poner, investigan qué les gustaba a cada uno de los estudiantes, y esas imágenes y representaciones de los gustos de los jóvenes están ahí plasmados a través de cada uno de estas personas que bordaron a los 43. Sí, hay algunos que tienen características muy específicas de lo que les gustaba. Por ejemplo, uno tiene un rosario y está muy detallado. Ese el es rosario. de un compañero, o sea, ese lo bordó un compañero que sigue todavía participando ahí en Pedregales, y muchos de ellos lo dieron su bordado, ya se desprendieron de él amorosamente. Después las compañeras me mencionan que ellas les decían a los papás que se quedaran con ellos, pero los papás de los 43 dijeron no, queremos que sigan visibilizándose y haciéndose presente en otros lugares. Hay una colaboración ahí con la maestra Cristina Ijar, quien es que se acerca, me parece, al colectivo, y ella es quien empieza a gestionar este movimiento para visibilizar también los bordados ahora. Y bueno, y llevarlos, ¿no? Y llevarlos ahora a otros contextos también, ¿no? Y a otros lugares fuera también del país. Estos bordados pertenecieron entonces a esta exposición que se llama Giro, y estuvieron en el Museo Reina Sofía en España, y vinieron acá a hacer la exposición también al Museo Almac. Ahí estuvieron también. Estuvieron después hace poco en Uruguay, me parece que alrededor de 6 meses más o menos. Se replicó, digamos, parte de la exposición que estuvo en el MAC allá, y pues lo que ellos nos comentan en el caso de las personas de Uruguay, nos mencionaban que a donde quiera que estén estos bordados van a ser un impacto, ¿no? Un impacto. Un tema abierto que no se ha resuelto y que es importantísimo seguir mencionando, y que es importantísimo también hablar de nuestra juventud en México, y creo que nos representa muy bien esta causa que está sin resolver y que es una herida abierta, ¿no? Es que sí, la verdad es que esa parte que comentas de los jóvenes, de los adolescentes, siempre ha sido muy estigmatizada, siempre ha sido como que ay, es que son rebeldes, o ¿sabes qué? Es que hicieron algo malo, ay, es que tomaron, ay, es que, o sea, siempre es como algo malo hicieron para merecerse lo que pasó. Sí, pero no estamos preguntándonos qué estamos haciendo los adultos, ¿no? Además. Hay una activista que se llama Frida que dice, vivimos en una sociedad de adultocentrismo. Así es. O sea, nadie tiene responsabilidad, incluyendo al Estado, ¿no? Sí, es mejor que sea Dios, que sea el diablo, que sea el presidente en turno, pero yo no. No hay responsables. O sea, no hay responsables. Y sí, la verdad es que yo siento una pena que socialmente no se voltea a ver qué es Guerrero en la actualidad. ¿Por qué sale la necesidad de ir a tomar camiones? Camiones, lo que hicieron ellos, tomar camiones para manifestarse. No saben su contexto de vida. Es correcto, sí. Como para seguir juzgando, ¿no? Hay mucha gente que ya dice, ay, qué flojera esto de los 43, pues caminamos actualmente en México entre muertos, ¿no? Y también entre feminicidas, y también entre gente que no está siendo encarcelada, y tenemos cárceles
llenas de gente que no tiene nada que hacer ahí. Así es, muchos inocentes. O sea, hay un sistema roto por todos lados, ¿no? Y pues vemos ese paso a lo mejor un poco sinuoso de los 43, que sí hay que visibilizarlo y hay que poner esa exposición incluso hasta en internet para seguirla viendo. Vemos ese paso ahora con las desapariciones de México. Antes de pasar al otro paso, me gustaría mencionar que los bordados Sí. ahora van a estar en el Museo Tlatelolco para conmemorar o mencionar, yo diría más bien, y recordar y memorizar que tenemos esa deuda. Sí. Van a estar por los 10 años de la desaparición de los jóvenes normalistas. 10 años ya. 10 años, o sea, ya estamos hablando de una década en donde no tenemos cambios radicales, ¿no? Y vivimos donde no hay respuestas, donde todo pareciera que había esperanza de que se encontrara una verdad, porque la verdad histórica supuestamente no era la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad, no? O sea, ¿a dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se castiga a la gente? Creo a los que culpables? lo más fuerte que podemos mencionar actualmente es haber tomado un caso una herida tan abierta y tan dolorosa para una cuestión política. O sea, yo creo que bandera. Es una deuda que se va a quedar ahí tremendamente, en la que deberíamos estar cuestionando a cada gobierno, a cada persona que ahora se quiere aventar este paquetón del país, ¿no? O sea, porque pues no hay organización. Porque no lo vamos a olvidar. No la pasamos en debates absurdos, donde a mí me parece ilógico querer gobernar un país y finalmente ni siquiera pueden hablarse entre políticos, ¿no? Así es. Y ni saben. O sea, desconocen las realidades de un lugar y de otro. Y también como tener fuera tanta, o sea, no reconocer lo que sucede afuera y también tener muy centralizado lo que pasa en cada capital de cada estado, pero no investigar o querer cerrar los ojos, ¿no? También. O incluso hasta utilizar nada más para mi beneficio, para beneficio del partido o beneficios de otras cosas, pero no para realmente resolver o para realmente que sea un beneficio social. Claro, yo ahorita que vamos al tema de desaparecidos, justamente es un tema que también aborda la colectiva. Estamos haciendo una participación con una compañera colombiana que también pertenece a otro colectivo y ella nos repartió nombres de desaparecidos desde los 60s. Por temas diversos, porque también ¿Solo en México? Solo en México, pero quieren hacer una intervención enorme, porque este tema también de que ahora me parece que el sistema hace poquito fue modificado, ¿no? El de desapariciones en México, eliminaron varias personas y eso tampoco podemos permitirlo. O sea, sí debe de quedar constancia de que esas personas existieron, de que pues tienen familia, la memoria de lo que sigue sucediendo, sobre dónde vamos creciendo y construyéndonos actualmente, ¿no? Entonces, ahorita la colectiva acaba de bordar 6 nombres nada más. A nosotros nos compartieron esta iniciativa con 6 nombres, pero ellas van a repartir con otras colectivas y esto se va a volver colectivo. No sé imagínate qué dimensión va a tener esta intervención de bordados a nivel nacional. Santo Dios, ¿cuántos bordados se tendrán que hacer? Pues, ¿cuántos tenemos ahorita en la lista? Porque también está el tema ahorita de que no se ¿Habrá dice suficiente todo. hilo? No, o sea, es interminable esto. Es doloroso esto, estamos en una emergencia nacional desde hace una década, ¿no? Y en esta parte de los desaparecidos, una vez más, renace o se visibiliza de manera muy, muy
fehaciente la imagen de mujeres que están buscando a sus seres queridos, que los buscan de manera determinante y duele verlas que están en un lado y en otro escarbando, buscando vestigios de lo que pudieran ser sus seres queridos. De esto, ¿qué nos puedes hablar un poco? Pues mira, yo creo que estas mujeres son quienes hacen la diferencia. Tienes que romper con todo, como les quitan todo, o sea, como generadoras de vida, te quitan un hijo y es que te quitan todo, o sea, y ellas han sido muy valientes, son las más valientes que tenemos en la actualidad, desde mi punto de vista. Todas luchamos, ¿no? En la Todas mayoría tenemos, son madres. Sí, son madres y también hay padres también que hemos acompañado en la búsqueda o acompañando a distancia, ¿no? De este tema tan terrible, de desaparición, de muerte, de feminicidio, pero sí son quienes hacen la diferencia, y está por nombrar, por ejemplo, a las buscadoras en la ciudad de Irapuato, donde no se nombraba nada y donde ahora ellas han llegado. A veces creo que a veces sí tienes que trabajar con el Estado porque es su responsabilidad, ¿no? No puedes hacer un trabajo solo, porque debemos buscar justicia, y ellas son tan valientes. Como te decía, la gente minimiza el trabajo que hace una mujer, tiene que dejar su trabajo a veces, estar acompañada de la familia, acompañada económicamente, no nada más darte una palmada en el hombro, sino acompañarte económicamente. Tienes que hacer estas búsquedas. Son ¿cuántos? Miles ya de desaparecidos. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, aparte criminalizándolas, ¿no? Aparte, ahora, sí, por los propios gobiernos. Yo considero que sí deberíamos... perseguidas. El tema que sea, o sea... Y desaparecidas después ellas también, en muchos de los casos. Cada vez, o sea, ¿cómo puede vivir una mujer como en Sonora, siendo una activista, viviendo con un botón de pánico para ver si en qué momento te van a hacer algo, ¿no? Y si lo aprietas, quién sabe si suene, y si suena, quién sabe si realmente acuda alguien a ayudarte. Sí, porque pues también desafortunadamente pues tenemos que hablar de este tema donde hay corrupción y que se coluden. No estamos en un sistema normal. O sea, estamos en un sistema con 4 cabezas y donde ya no nada más el sistema funciona de una manera legal, ¿no? Sino chueca, ¿no? Totalmente chueca. Ahí sí le doy la razón al presidente, donde dice que no estamos viviendo en un estado de derecho, sino estamos viviendo en un estado de chueco. Pero ese estado de chueco no solamente se compone del presidente de la República, sino de varios poderes, que está el poder ejecutivo, bueno, bien cierto, el ejecutivo, pero también está el legislativo, el judicial, ¿no? Sí, y el poder económico, el poder de los medios, como decía Álvaro, el poder religioso, el poder, o sea, son varios poderes que están ahí. Y entonces es donde es la importancia, creo, de estas reuniones colectivas, donde surge actualmente de norte a sur colectivas. Están las patronas, están las buscadoras, ahora que son, deberíamos de cobijar y arroparlas, porque cada vez la mancha voraz nos llega más cerca. Antes no tenías conocimiento de alguien que hubiera sufrido un ataque, una desaparición, pero cada vez es más cercano el tema, ¿no? Sí, y generalmente no reaccionamos hasta que realmente está a un lado de nosotros esa situación. Yo creo que sí es algo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos y unirnos a eso. Tengo una compañera, una conocida en un pueblo de Jalisco que dice que ya le da miedo caminar por su pueblo porque ella ha encontrado huesos por donde camina y cree que está caminando en un cementerio.
es así de increíble y así de Sí, a mí también me grotesco. parece así, ¿no? Estamos caminando sobre un cementerio y que eso no es normal. O sea, necesitamos visibilizar que estamos creciendo en violencia, que cada vez nos volvemos más violentos y que al permitir estos temas como el pan de cada día, no es normal. O sea, ¿en qué personas nos vamos a convertir en 10 años? Si en 10 años ha venido, ¿cómo va a ser un mexicano en 10 años? Sí, y que no debemos tampoco de sentirnos y de ser ajenos a esa situación y a esa realidad. Sabemos que vivimos muchas realidades, pero esa es una realidad que nos está alcanzando, como tú dices, a todos. La mancha de una manera se está extendiendo, ¿no? Y vuelvo a la importancia del colectivo. En un colectivo no nada más se puede bordar. En un colectivo se pueden hacer cine, teatro. En un colectivo cada quien aporta sus conocimientos y saberes originarios, saberes de la comida, saberes de lo que nos rescata y de lo que nos vuelve a la vida. O sea, en una sentada, como nosotros le llamamos, en la juntanza de nuestras reuniones, se hablan temas políticos, sociales, familiares, de intereses y hobbies. Y entonces cada uno aporta un saber y eso te lo llevas tú y luego lo compartes con alguien. Y eso es lo que nos permite el individualismo, a donde también nos ha llevado. Y cuando estamos en conjunto, que las ideas surgen y aportan y crecen. Sí. Entonces también es en un lugar donde a veces sí hay tomas partidistas, porque el discurso partidista está tan establecido que ya no le da apertura para hablar de otra cosa que no sea sus métodos, ¿no? Que eso es la diferencia en una colectiva. Sí. Y quiénes son las que están siempre a cargo de la comida, de la lucha por la defensa del agua, de la lucha por defensa de sus territorios, son las mujeres. Sí. Habrá hombres que también participan y tengan cada vez, afortunadamente, hablando de géneros, ahora pues ya hay quienes empiezan a entender un poco de qué vamos, ¿no? Sí. Y encontrar, vamos muy lentos, pero afortunadamente yo tengo la esperanza que en cada lugar donde hay estas situaciones tan difíciles, sí hay también humanos mexicanos, seres vivos que están interesados porque tengamos y rescatemos la vida. O sea, ese es el interés, ¿no? Sí, yo creo que es importantísimo aprender a ser comunidad, ¿no? Exacto. Una comunidad. Porque no nos han enseñado eso, nos han enseñado como que a ser individualistas y nos han hecho entender que la meritocracia es la que nos va a ayudar a crecer, y entender la otredad, ¿no? O sea, exacto, el otro, ¿no? El diferente, pero en la realidad, estamos compartiendo el mismo mundo, la misma naturaleza, sí, el mismo piso, y somos más comunes de lo que podemos pensar. Y entender la diversidad, porque por eso también son atacadas las disidencias, ¿no? Tú no piensas como yo, pero somos diversos. Es más, en dónde vives tú, dónde vivo yo, y el mundo está justamente construido de un pensamiento de todas las partes del mundo, y como que pensar solamente que mi pensamiento, no sé, de Guanajuato, me construyó, pues es absolutamente tonto. Pensando en lo personal, yo me construí ahí, pero viví afortunadamente en una ciudad artística, donde llegaba el pensamiento de todos lados con el cervantino, ¿no? Sí, entonces, nada más creo que es como un poco voltear y ver tus opciones y estar abierto a que te lleguen otros pensamientos y pensar en qué me pueden construir y reconstruir y desconstruirme, así ¿no? Es. Ahora que estamos en este tema de la deconstrucción y colonización y demás. Y justamente eso creo que se aborda en las colectivas. Y a veces vas a pasar por una colectiva, ya no te late, porque también mantener las colectivas no es cualquier cosa. O sea, justamente por esto del pensamiento, ¿no? Sí. Y que tenemos que aceptar al otro
porque el otro vive en otro contexto que no es el tuyo. Así Así de es. básico. Si hubiera un razonamiento, una conciencia de dónde vives tú y dónde vivo yo, creo que sería el respeto, ¿no? Así es, pero no porque sea otro contexto va a ser mejor o peor, o sea, no hay esa calificación, simplemente es unir esas digamos, esas realidades o esas cosas comunes que nos unen para poder realmente hacer cambios que puedan permear a varias personas, ¿no? Hacer Claro. como esta sociedad, a organizarnos socialmente para poder construir sociedades más justas y más responsables. Y dentro de esta parte, de esta construcción y esta situación de la que acabamos de hablar, me gustaría como nada más como ver como un último punto. ¿Cómo nos une esto que nos está pasando en México con Palestina? Estos aretitos que traigo puestos y esta, ¿cómo se llama? Brochecito. Sí. Los hiciste tú, Charo. Lo hiciste Sí, tú. fue justamente una iniciativa dentro de la colectiva para mencionar y visibilizar también a Palestina, ¿no? Porque todos los días puedes llorar viendo a tantos niños, ¿no? Y familias desplazadas y en esa situación inadmisible, o sea, no hay manera de entender qué le puede pasar por la cabeza a estos gobernantes para hacinar a la gente de esa manera. Sí. Entonces, antes de mencionarte de esta iniciativa, pues la colectiva a través del bordado ha acuerpado y ha hablado visibilizado sobre feminicidio, buscadoras, tema territorial, ha abordado a la comunidad mapuche también, desaparición y mujeres mazatecas, también hay unos bordados por ellas para acuerparlas. Y ya ahora hicimos pues esta iniciativa que es crochetear para abrazar, que es hacemos esta labor de los aretes para mencionar a Palestina, pero al vender estos aretes son con causa. El 8M hicimos unas sandías moradas para mencionar y representar a las mujeres palestinas. Como ustedes saben, y si no saben aquí les contamos en breve, la sandía es un símbolo palestino. De Gaza. Por mencionado y a través de este símbolo los artistas fueron quienes hicieron la representación de Palestina con la sandía, y bueno, por eso hicimos y bordamos las sandías, que también es una representación mexicana en el arte mexicano, está muy presente en Frida Kahlo, tan conocida es, y también Tamayo, ¿no? Los bodegones, y también era como una forma de mencionar de viva la vida, porque está dentro del cuadro de Frida Kahlo, que tiene unos bodegones preciosos al respecto. Y pues me pareció muy importante meter esta iniciativa, la cual sí ha funcionado. No queríamos que se viera como una parte de lucrar, claro que no, jamás en la vida, pero sí queríamos compartir, visibilizar y acuerpar a otras causas. Y lo que hemos recaudado ya fue una parte donada y compartida con las compañeras mazatecas. Sí, y al terminar este podcast vamos a poner ahí en la descripción de estos links donde pueden unirse y colaborar de alguna forma. Pues Charo, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Todo lo que nos has dicho realmente nos ha dejado muy pensativos y también con la idea de que tenemos que unirnos y también nos ha hecho pensar que somos más comunes y tenemos más cosas en común que de lo que pensamos, de verdad, y que yo creo que habemos muchos que tenemos causas en las que podemos hacer fuerza. Claro. Y que podemos unir nuestra voz. Muchas gracias por darnos esa visibilidad. Gracias. Gracias. Bueno, síganos, por favor, denle like y seguimos aquí en Referentes. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Jurado. Hasta luego.